Hoy nos toca el capítulo número 24 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 24 del primer libro de Crónicas. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de las casas de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, y la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesua, la décima a Secanías, la undécima a Eliacib, la duodécima a Jaquín, la décima tercera a Upa, la decimacuarta a Jezebeat, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Sef, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví, que quedaron Subael, de los hijos de Amram, de los hijos de Subael, Jedías, de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los Isaritas, Selomot, hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isis, e hijo de Isis, Zacarías. Los hijos de Merari, Malí y Musi, hijo de Jasías, Beno. Los hijos de Merari por Jasías, Beno, Zoán, Zacur e Ibri. Y de Malí, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijo de Cis, Jeramael. Los hijos de Musi, Malid, Edad, Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme
a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadat, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Recuerden que en el devocional anterior tuvimos allí leyendo sobre la distribución de los deberes de los levitas, o sea, lo que les iba a tocar a cada quien al servicio en la casa del Señor. Recuerden que los levitas son los que iban a servir allí en la casa del Señor y se le estaba asignando su trabajo, lo que iba a hacer cada quien. Entonces, en este capítulo iba a seguir pues ese tema, vamos a decir así. Entonces vemos que también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fíjense que ahí hay 4, pero dice en el versículo 2: mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Fíjense que ahí estaban los 4 hijos de Aarón, el sacerdote Aarón, que era hermano de Moisés. Entonces, ¿qué sucede allí? Cuando ellos comenzaron a ministrar en la casa del Señor, recuerden que 2 de sus hijos murieron. Más como Nadab y Abiú, los 2, murieron antes que su padre, o sea que murieron jóvenes, no pudieron ni siquiera tener hijos. Entonces vamos a recordar esos muchachos cómo murieron, los hijos de esos 2 hijos de Aarón, comenzando apenas ellos su trabajo allí. Vemos que Nadab y Abiú, que eran los hijos del sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué murieron ellos? Por ofrecer fuego extraño. ¿Ya se acuerdan? Entonces, ellos hicieron lo contrario a las instrucciones sobre la adoración en el tabernáculo. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, ofreciendo fuego extraño. Recuerden que eso está en Levítico 10:1. Quemaron incienso con fuego que no fue tomado del altar de bronce, ordenado por Dios, sino de una procedencia no autorizada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hicieron las cosas como no era. Recuerden que para todo había instrucciones. Ahí no se hacía así las cosas por hacerlas, no, sino que cada paso que se daba, cada cosa que hacía, era porque ya había una instrucción de parte de Dios. Ustedes van aquí a aprender aquí y acomodan los panes, van aquí de este lado a la derecha y son tantos panes, o sea, todo era, vamos a decir, un procedimiento. Todo era así, meticulosamente un procedimiento, y ellos tenían que aprender a saber hacer todo. Entonces ellos cometieron ese error, hicieron algo de una manera que no debían, y era un error catastrófico. ¿Por qué? Porque perdieron su vida, o sea, murieron, porque eso fue una desobediencia. Hicieron las cosas de repente, como ellos creían, como pensaban, olvidándose de las instrucciones que Dios había dado para hacer allí algo. Entonces ofrecieron fuego extraño, hicieron las cosas de la manera que no fue como Dios había ordenado. Y ahí vemos, ¿verdad?, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Y fíjense la diferencia de nosotros, la iglesia de Cristo, todos los hijos de Dios, hoy en día. Fíjense que hoy en día la gente no cae muerta como en esos tiempos. Sin embargo, hoy el ser humano, el Hijo de Dios, peca, desobedece, hace mal. Hay una consecuencia espiritual, porque sí lo hay. Cada vez que un hijo o una hija de Dios peca y no se arrepiente de inmediato, pues ahí le da derecho legal al enemigo. Y el enemigo viene y arremete de mala manera sobre la persona, sobre ese hijo o hija de Dios.
Y pues, pero ya, como estamos bajo la gracia, un nuevo pacto, ya como el Señor Jesucristo dio su vida, si la persona se arrepiente de inmediato, ya se alinea ya. El Señor le perdona, le limpia de todo pecado y de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hoy en la persona, mire la misericordia de Dios tan grande. Dios es un Dios de misericordia. Ya después que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, murió y resucitó, nos redimió de la maldición de la ley del pecado, de la muerte. Antes la gente así moría por pecado, la paga del pecado era muerte. Lo apedreaban, moría de una vez. Hasta el Señor abría la tierra y se los tragaba por murmuración, por cualquier pecado. Y vemos que ahora pues no es así. La misericordia de Dios nos alcanza. Dios da oportunidad hasta que la persona se arrepienta. Ahí está sufriendo la persona lo que es una consecuencia espiritual. Porque recuerden que está Deuteronomio 28. Las maldiciones por la desobediencia. Entonces, ¿qué reciben las personas cuando desobedecen a Dios? Maldiciones, maldiciones. Y esas maldiciones son ejecutadas por espíritus malignos. En todas las áreas de su vida financiera, en su trabajo, en todo. Y la persona es afligida atacada, afligida por espíritus malignos. Su vida, su matrimonio, su hogar, sus hijos. Por los espíritus malignos que son los que están ejecutando esas maldiciones. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Fíjense la diferencia. Estoy explicando, fíjense cómo son las diferencias. Y antes de una vez la persona moría. Entonces vemos que ellos hicieron un procedimiento al contrario como Dios había dicho. Al contrario como Dios había dicho. Y fíjense que ellos dos murieron. Pero hoy en día, ¿cuántas veces nosotros no nos equivocamos? ¿Cuántas veces, muchas veces, Dios da una instrucción a un hijo o una hija de Dios que haga algo, que haga esto, aquello, y le dice cómo hacerlo, y no lo hacemos? Y nos vamos más allá. Ahí está la Biblia, ahí está la palabra del Señor. Dios allí ha dejado todas las instrucciones. Dios, ese es el manual de vida. La Biblia es nuestro manual de vida. Y allí está todo como Dios quiere que nosotros vivamos, andemos, caminemos, nos conduzcamos. Allí está todo. Y sin embargo, muchas veces no hacemos. No se hace lo que está allí escrito, completo. Y sin embargo allí estamos vivos. Pero cuando la persona no obedece hay consecuencias espirituales, claro que sí. Consecuencias espirituales. Y si la persona persiste en desobediencia y rebeldía, puede llegar hasta una consecuencia de muerte física. Porque puede partir antes de tiempo. Y vemos la diferencia de antes, que la gente moría así, la paga del pecado era muerte. La paga del pecado era muerte. Entonces los hijos de Aarón, dos de ellos, ofrecieron incienso, porque dice fuego extraño, hicieron las cosas como Dios no lo había mandado. No sabemos aquí su intención. Si fue que lo hicieron así, consciente, o se equivocaron, se equivocaron y no estaban conscientes, aquí no lo... Dice que ofrecieron fuego extraño, hicieron prácticamente esto es, que hicieron algo que como Dios no lo había indicado. Pero lo cierto es, ahí está la paga del pecador a muerte. Y hoy muchas veces, todo hijo o hija de Dios, muchas veces nos equivocamos. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que estarnos poniendo cuentas con el Señor, todos los días. Porque uno peca hasta con el pensamiento. Dice la Biblia que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Y que cualquier cosa que nosotros hagamos sin fe, también es pecado. Imagínense. Si usted se enoja, es pecado. Si usted pelea, es pecado. Murmura, es pecado. Pero nosotros nos arrepentimos, Señor, perdónanos. Metí la pata, Padre. Hice esto, aquello, hablé esto, perdóname. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Miren la gran diferencia. Una diferencia grande. Y alabamos y glorificamos el nombre de Cristo por su misericordia que tuvo para con nosotros. Y dice, entonces bueno, esos dos muchachos, pues, murieron. Tenía 4 hijos, el sacerdote Aarón,
y le quedaron dos. Murieron Nadab y Abiú, y le quedó Eleazar e Itamar. Dice, y David, el 3, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Fíjense, ahí estaban distribuyéndolo a todos, colocándolo en sus puestos, lo que ellos iban a hacer, todo. Por eso que estábamos hablando, que todas las cosas se hagan en orden, decentemente y con orden. Todas las cosas. Y fíjense que ellos trabajaban también a modo de, ellos hacían sorteo, como lo dice la palabra. Entonces ellos hacían un sorteo y David, Sadoc y Ahimelech les asignaron turnos a los sacerdotes para que prestaran sus servicios allí. Lo hicieron así porque tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar habían sacerdotes muy importantes dedicados al servicio del templo. Uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Semaías, hijo de Natanael, fue el encargado de anotar todos los nombres en una lista oficial. Ellos anotaron todo. El rey de los jefes, los sacerdotes, Sadat y Ahimelech, y los jefes de los grupos sacerdotales y de los grupos de ayudantes. Vemos que ahí fueron testigos de cómo se escribió esa lista. Ellos allí, como habían más sacerdotes descendientes de Eleazar que de Itamar, se asignaron más turnos a los jefes de Eleazar. A los de Itamar se les asignaron 8 turnos y a los de Eleazar 16, porque habían más de uno que del otro. Y fíjense que aquí nos habla de que ellos hacían un sorteo. O sea, esa es la manera de que ellos allí se manejaban. Entonces, ya 7 dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesua, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebead, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Ses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel y la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Moisés su padre, de la manera que le habían mandado a Jehová, el Dios de Israel. Aquí vemos que de acuerdo a este orden, estos sacerdotes se fueron turnando para servir en el templo, tal como lo había ordenado el Dios de Israel por medio de Aarón. Y aquí, o sea, aquí habla de mucho orden, En la iglesia de Cristo debe haber en las congregaciones. Lo que más se debe ver es el orden, hacer todo decentemente y con orden. Fíjense que las cosas no se hacen así como sea. No, vamos a hacer aquí, esto allá, no, eso hay que orar, hay que ayunar, hay que poner las cosas todo en las manos del Señor, hay que buscar dirección en Dios en todo y que todo se trabaje en orden. Fíjense cómo aquí estaban distribuyendo todo. Eso, mira, ese versículo siempre lo tenemos que tener presente. Hágase todo decentemente y con orden y aplicarlo en todo. A Dios le gusta el orden. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo va a tratar de que haya desórdenes en la iglesia. Ya al haber desorden, ya eso es pecado. Porque el Señor nos está mandando, acuérdense que cada vez que nosotros quebrantamos la palabra,
Si Dios dice, hágase todo decentemente y con orden, pero entonces se hace desorden, se hace lo contrario, ya allí hay desobediencia. Entonces allí toma derecho legal el enemigo y mete desorden en la congregación y entra allí cosas. Si no se entiende esto, si no se entiende lo espiritual, entonces hay problemas. Dice la Biblia, mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Hay que estar así apercibida de las cosas espirituales, de la palabra. Y dice que hubo también otros ayudantes que también fueron asignados por sorteo para servir en el templo. Y tanto los sacerdotes como estos ayudantes fueron tratados de igual manera. También en este caso, el rey David, Sadok, Ahimelech y los jefes de los grupos familiares de los sacerdotes y de los descendientes de Leví fueron testigos de cómo se hizo el sorteo. Entonces esa es la lista y los nombres del grupo al que pertenecían. Era Subael, descendiente de Amram, Jedías, descendiente de Subael, Isías, descendiente de Reaías. Isías era el principal de ellos. Selomot, descendiente de Isar, Jaat, descendiente de Selomot, Jerías, Amarías, Asiel, Jecamán. Los 4 anteriores eran descendientes de Hebrón. Micaías, descendiente de Uziel, Samir, descendiente de Micaías, Isaías, hermano de Micaías, Zacarías, descendiente de Isaías, Malí, Musi, descendiente de Merarí, Zoán, Zacur, Ibri, descendiente de Jaasías, hijo de Merarí, Eleazar, descendiente de Malí, hijo de Merarí. Eleazar no tuvo hijos. Jerameel, descendiente de Quis, hijo de Merarí, y Malí Eder Jerimot, descendiente de Musi. Entonces hasta aquí es el capítulo número 24 del primer libro de Crónicas. Esta es la continuación de la distribución de los levitas en la casa del Señor. Ahí vemos nuevamente lo que es toda su organización. Ahí vemos cómo ellos trabajaban, que eso en verdad no ha cambiado hoy en día, porque nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas como para el Señor, las cosas correctas, las cosas bien hechas, las cosas que queden bien, hermosas, porque todo es para el Señor. Todo bien para el Señor, no como sea, las cosas lo mejor posible para el Señor. Cualquier actividad que se haga, evento, todo lo que se haga, que sea para la extensión del reino de los cielos, debe hacerse las cosas bien organizadas y bien hechas. Bien organizadas y bien hechas. Y ahí vemos una organización, bueno, pues, todo bien, todo acomodado, cada quien en su sitio, cada quien en su puesto. Y ya ellos venían con la experiencia, porque ya ellos conocían a Dios. Y ellos sabían que con Dios no se juega. Si ellos cometían algún error en su servicio, como ya hablamos, la paga del pecado es muerte. Entonces ellos tenían que, y ya venían conociendo ya lo que era los 2 hijos de Aarón que habían muerto. Fíjense, eso quedó, vamos a decir, como wow. Acuérdense de lo que pasó con los hijos de Aarón, que murieron porque ahí se equivocaron haciendo un trabajo, o lo hicieron, no sé, consciente o inconsciente, Dios lo sabe. Pero hicieron las cosas como Dios nos había mandado. Y ya con eso bastaba. Ustedes recuerdan el caso de Saúl, cuando él fue a la guerra y Dios le dio instrucciones, Dios le dijo que tenía que acabar con todo, no dejar nada vivo. ¿Y qué hicieron el pueblo? Dejaron allí unos animales vivos, los más hermosos, los más gordos, bellos, y que para sacrificarlo a Dios. O sea, supuestamente su corazón había buena intención, pero eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. Entonces ahí estamos viendo que aunque uno tenga buena intención, si Dios habló y dijo que lo hiciéramos como ya Dios mandó, nosotros no tenemos por qué inventar y supuestamente hacerlo de una mejor manera. Nosotros no tenemos que inventar. Si ya Dios da directrices, si Dios ya da
mandamientos, si Dios ya dice cómo uno debe hacer las cosas, cómo uno debe conducirse, cómo uno debe vivir, cómo uno debe hacer en todas las áreas de nuestra vida, nosotros no tenemos que inventar. Nosotros no tenemos por qué pensar que somos más sabios que Dios. Fíjense que Dios le había dado órdenes a Saúl de cómo tenía que hacer las cosas. Y ellos, no dejamos, unos animales los más gordos, los más bellos para sacrificarlo a Dios. Dios le dijo eso, que dejaron unos animales para que... Dios dijo eso, Dios no dijo eso. Dios dijo que acabara con todo. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? La obediencia. Es más importante para Dios la obediencia. No es la intención que usted tenga. Voy a hacer esto porque esto que le va a agradar a Dios. No, fíjese que es lo que dice la Biblia. Fíjese que cómo es que quiere Dios que uno haga las cosas. Si Dios, estoy dando un ejemplo, no, que es verdad. Si Dios nos manda a despertarnos con el pie izquierdo, a caminar con el pie izquierdo, ¿por qué vamos a inventar que con el derecho? Tenemos que hacer las cosas como Él manda. No inventar nada más. Hacer lo que Él dijo y punto. Porque a Dios lo que le interesa es la obediencia. El que uno obedezca en todo lo que Él diga. Y toda la iglesia de Cristo, todo hijo de Dios, debemos entender eso. Que Dios demanda de nosotros obediencia, obediencia. Ahí está la palabra que es nuestro manual de vida. Entonces debemos obedecerle en todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que si nosotros obedecemos, si nos sometemos a la palabra y hacemos todo como Dios manda, ¿qué va a traer eso como consecuencia? Bendición. Porque dice la Biblia que la obediencia trae bendición. Bendición. Pero la desobediencia, ¿qué trae? ¿Qué trae la desobediencia? Muerte. La desobediencia trae muerte. Muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Cualquier cosa que a usted se le presente, cualquier cosa que usted tenga que hacer, siempre procure que todas las cosas las haga alineadas a la palabra. Siempre procure que haga las cosas como Dios manda en la palabra y no contrario. Porque toda decisión que uno tome, toda acción que uno tome, eso va a traer consecuencias. Bien sea para bendición o bien sea para maldición. Y procure que siempre haga lo correcto delante del Señor. Siempre. Toda decisión, todo movimiento que usted haga, siempre sea alineado a la palabra. Y si lo hacemos así, allí se cumple la palabra. La obediencia trae bendición. Porque se hizo las cosas correctas delante del Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, tú eres justo, verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Sellamos en el nombre del Señor Jesucristo tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.